Muy buenas tardes. Muchas gracias, ante todo, a don Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz, por acompañarnos. Gracias a Marifé y al secretario de Centro de Cádiz por la organización de estas jornadas. Gracias también al rector magnífico de la Universidad Fernando III por acompañarnos, al conciliario de nuestro centro, secretario del centro de Jerez, propagandistas de los centros de Jerez, y también de Sevilla y de Cádiz, porque conste que algún se habían infiltrado, y a todos ustedes por su presencia. En esta 13ª jornada de Católicos y Vida Pública de Cádiz, vamos a hablar de evangelizar en la vida pública, de la respuesta cristiana a los problemas de hoy. Y no estaría de más recordar quizá un poco qué es lo que ha hecho a lo largo de su historia la Asociación Católica de Propagandistas en este aspecto. Porque, como es sabido, la Asociación Católica de Propagandistas se caracteriza por tener un carisma muy especial, que es la presencia de los católicos en la vida pública. Como buena parte vosotros sabéis, la asociación surge en 1908-9, cuando el entonces nuncio, Monseñor Vico, nota que en España hay una gran fuerza al catolicismo social, que eso no se ve acompañado por la misma presencia en la vida pública. Entonces habla con el padre Ayala, que era el fundador y primer rector del ICAI, además de director del Colegio de los Jesuitas de Areneros, le pide que vea qué se puede hacer, y es cuando don Ángel reúne un grupo de 9 jóvenes, entre los que estaba don Ángel Herrera Oria, que sea el primer presidente de la asociación, para ver qué quiere Dios nuestro Señor que salga de ahí. Y lo primero que hacen los propagandistas, por esa vocación hacia la vida pública, que naturalmente se basaba en una fuerte formación y vida interior, es decir, que era algo que en el mundo católico de la época, esa tarea formativa, digamos que ya estaba como muy presente y era muy abundante. Lo que faltaba era ver cómo proyectabas eso hacia afuera. Lo primero que salió de allí fue una campaña contra la ley del candado, que promovía canalejas para tratar de limitar el número de congregaciones en España. Una campaña que fue muy exitosa, tanto que el padre Ayala, al cabo de un año, dejó de ser rector del ICAI y del Colegio de Areneros para dirigir la residencia de jesuitas jubilados de Ciudad Real, lo que ciertamente no era un ascenso, lo que era una prueba que los partidos del turno se habían preocupado por si podían influir sobre la política general y habían procurado quitarse a Ayala de en medio. La siguiente gran iniciativa de la asociación fue el hacerse con el Control del Debate, un periódico surgido en 1910 que la asociación pasa a dirigir por medio de su presidente Ángel Herrera en 1911 y que pasa a ser pues uno de los periódicos más influyentes de la España de la época. Un periódico además que toma especial relevancia el 15 de abril del 31. El 15 de abril de 1931 hay 2 grandes editoriales dentro de la prensa española. Una es el editorial del ABC, un Estamos donde estábamos ayer, proclamando que el ABC sigue siendo tan monárquico como el de anterior, y otro, el del Debate, un periódico que a veces se olvida, había sido tan monárquico como el ABC, y yo creo que lo había hecho incluso más inteligentemente que el ABC, pero que lo que se plantea el 15 de abril de 1931 es la aceptación de las formas de gobierno de los poderes constituidos, tal y como plantea la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto que si el régimen republicano apoya los derechos de los católicos, no le importa al debate si es una monarquía o una república el régimen existente. Los propagandistas se movilizan rápidamente según su carisma de cara a las elecciones del 31. En esas Cortes de 1931 tenemos varios diputados propagandistas que todos ellos se van a distinguir en la discusión del artículo 26 de la Constitución, que es el que prohíbe a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, y dentro de eso pues cabe destacar que intervienen con discursos pues muy dignos de ser leídos, porque a veces resultan muy actuales, pues un Marcelino Oreja, que es un diputado carlista, luego asesinado en la Revolución Socialista de octubre del 34, interviene un José María Gil Robles, que luego sería el líder de la CEDA, el gran partido católico de la Segunda República, que llega a estar en el gobierno, interviene un Carrasco Formiguera, un nacionalista catalán, fusilado por los nacionales en 1938, no intervino José Antonio Aguirre, que luego sería jefe del gobierno vasco, porque hizo Leizaola, que era el portavoz de la minoría nacionalista vasca, que naturalmente intervino también en contra de ese artículo 26, también los monárquicos Alfonso. Es decir, los pocos diputados de la CNDP que había entonces dentro de las Cortes eran, aunque militaran en formaciones políticas tan distintas como monárquicos, digamos, absolutistas, como es el caso de un Marcelino Oreja,
o nacionalistas vascos o catalanes, lo que estaban todos de acuerdo era en la defensa de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eso pasa exactamente igual durante la época de Franco, que tenemos propagandistas que están en diversos gobiernos, sobre todo en ministerios como Educación, un Ibáñez Martín, un Ruy Jiménez, o como Asuntos Exteriores, porque digamos la fácil correspondencia que puedan tener los propagandistas con gobiernos demócratas cristianos, caso, pues, por ejemplo, un Martín Artajo de un Castilla. Luego, el papel que llevaba siempre de esa vocación por la vida pública juegan los propagandistas en la transición. Se recuerda siempre el papel del grupo Tácito o el grupo de propagandistas que también se queda en Andalucía, en la misma línea, donde estuvo Moncho Pérez Alerce, que nos acompaña, y todo ese papel, digamos, que se plasma en un ministerio primero de Suárez, que es conocido también como Ministerio de los Propagandistas por la figura de Alfonso Osorio y varios ministros más, pues como un Landelino Lavilla, un José Manuel Otero Novas, un Marcelino Oreja, etc. Y en suma, la asociación está presente en la vida pública mediante esa presencia en política y también mediante la presencia en medios. Presencia en medios que fue la Editorial Católica, de la cual fue el primer periódico El Debate, y que se tuvo después de la guerra, no se permite abrir el debate, el periódico que existiera es El Ya, que era un pequeño vespertino que ha surgido el año 35, con una especie de versión de tarde del debate, que llega a ser en algún momento de la transición política española el periódico con más tirada en España, que luego, pues, por una serie de causas desaparece y también, digamos, se distribuye en lo que eran los medios de la Editorial Católica, y que ya sabéis que, sin embargo, pues la asociación hace poco ha vuelto a relanzar El Debate, esta vez en formato digital, y un periódico que está teniendo, pues, muy buena aceptación de lectores. Es decir, que como he estado viajando y luego tengo una serie de entrevistas, no he visto cómo va el periódico hoy, pero lo bueno que tienen los periódicos de carácter electrónico es que puedes ver las cosas en tiempo real. Luego, si tenemos aquí una conexión a red aceptable, les puedo decir que en lo que va de día el periódico lo han visto 629.000 personas, que en este momento lo están viendo 6.682, podría decir las noticias más leídas, desde qué ciudades, cuánto tiempo de lectura en cada noticia, absolutamente todos los datos, ¿no? Esta, digamos, que es una vuelta de la asociación a presencia en el mundo de la prensa, y luego donde la asociación tiene una gran presencia, y buena prueba de ello es la presencia del rector de nuestra Universidad de Andalucía, es en el mundo educativo. Es decir, una cosa a la que siempre se ha dado importancia desde la creación del CEU en 1933 es a la formación, porque lo propio de la asociación es la formación de los católicos para participar en la vida pública. Y eso lo hace en el caso de los propagandistas a través de sus círculos de estudios y lo hace también en el caso de una evangelización general de la sociedad en sus centros educativos, que hoy tienen más de 45.000 alumnos. Y bien, dentro de este entorno en que nos movemos es cuando se nos plantea cómo tenemos que adaptarnos a los problemas que tiene la sociedad actual, cómo podemos dar respuesta, siendo fieles a nuestro carisma, a aquellas cuestiones que siempre nos han preocupado. Y para ello tenemos hoy estas jornadas en las que cedo ahora la palabra al secretario del centro para que nos hable un poco del fondo y trasfondo de las mismas. Buenas tardes, muchas gracias, Alfonso. Reitero mi agradecimiento por la asistencia de todos, y simplemente lo que voy a tratar es, después de esta magnífica introducción sobre qué es la Asociación Católica de Propagandistas, pues contar qué hacemos los propagandistas. Bueno, y empezaré con una frase que os suena a todos. Seguramente todos habéis oído decir: oración, formación y acción. No es nada nuevo. Esto ya lo contaba Marcos en su Evangelio, y lo contaba además en el capítulo 1, donde nos decía lo que hacía el Señor, y nos decía en el versículo 21. Llegaron a Cafarnaúm, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Formación. A continuación, en el versículo 29 nos dice: la suegra de Pedro estaba en la cama con fiebre. Él la cogió, el Señor, de la mano y la fiebre desapareció. Acción. Y finalmente, de madrugada, se levantó y se fue a orar. Oración. En definitiva, la formación nos permite conocer mejor a Jesús, mejor a la Iglesia y a toda su riqueza. La acción convierte el Evangelio en palabra viva. Hoy, vivir la fe sin dar testimonio, sabemos ya que no tiene demasiado sentido. Y finalmente, la oración es el combustible. Es lo que nos llena de Dios cuando la acción y la vida nos desgasta. Pues los propagandistas, en palabras de un antiguo presidente, trabajamos, leo, para instaurar en el mundo las condiciones de vida temporal que faciliten la misión de la Iglesia, utilizando para ello todos los medios que la sociedad pone a nuestra disposición. Este es nuestro carisma, llevar el mensaje cristiano a la vida pública. Y lo hacemos con una mirada cristiana a los problemas reales,
abordando los problemas que interesan a las personas de la sociedad en la que vivimos, la enseñanza, la educación, la vivienda, la política, etc. Y cumplir este compromiso, cumplir este carisma nos exige oración, nos exige formación y nos exige acción. Comenzando por la acción, lo cierto es que los cristianos, los católicos, vivimos nuestra fe en unas determinadas circunstancias históricas y las que nos han tocado a nosotros se podrían resumir diciendo que el cristianismo y la concepción del hombre y de la sociedad que él conlleva es una opción hoy entre otras, lo que quiere decir que vivimos nuestra fe en un entorno que puede resultarnos hacia lo nuestro indiferente, cuando no a veces hostil. Vemos a veces, con más frecuencia de la que nos gustaría, cómo las leyes plasman una forma de ver la vida totalmente diferente, incluso contraria a la que a nosotros nos parece más humana y que hasta no hace mucho era compartida por la generalidad de la sociedad, aunque no compartieran nuestra fe. Ante esta realidad, podemos limitarnos a manifestar nuestro enfado porque no nos gusta lo que vemos y quedarnos parados esperando tiempos mejores, o bien aceptar el desafío. Ahí es donde estamos los propagandistas. Creemos que la forma de hacerlo no es, por emplear una expresión muy conocida, retirarnos a los cuarteles de invierno, a la mesa camilla, a la que mucha gente nos gustaría que estuviéramos en espera de tiempos mejores. Todo lo contrario. Lo que pensamos es que hay que tomar postura, y esto pasa por vivir nuestra fe en medio de esta realidad diversa y hacerlo hablando de la respuesta cristiana, de la respuesta que tiene la Iglesia para los problemas de nuestro tiempo. Porque cuando leemos los evangelios nunca vemos a Jesús en una mesa camilla. Lo hemos visto en la mesa y lo hemos visto cerca de una camilla, pero no en una mesa camilla. En realidad, si leemos el Nuevo Testamento, lo encontramos en la orilla del lago, que era el espacio sobre el que giraba la actividad económica de la región. Lo vemos recorriendo Jericó por su calle principal. Lo veremos en Jerusalén, en el templo, que era el corazón de aquella civilización, es decir, en medio del mundo, en su centro. En nuestro tiempo esto es una exigencia. Allí donde el mensaje cristiano pueda tener mayor repercusión es donde debemos estar nosotros. Por eso, la Asociación Católica de Propagandistas está, como ha dicho el presidente, en los medios de comunicación, está en la educación, con universidades y colegios repartidos por toda España, y está en la plaza, en el ágora, hoy, aquí y ahora, en medio del mundo. Es en todos estos espacios en donde tenemos el reto de mostrar a la sociedad actual la dimensión religiosa del hombre. Y en este sentido, cristianizarla se nos plantea como una exigencia. Por esto mismo es necesario plantear en el foro público, en la plaza, en el ágora, los argumentos promovidos por la visión de la fe. Y es responsabilidad nuestra no de la CDP, que también, de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, hacer visibles nuestras creencias. Nadie va a hablar por nosotros, y si lo hacen, lo más probable es que no lo hagan bien. La segunda pata para cumplir este propósito de llevar el mensaje cristiano a la vida pública es la oración. Porque estar en medio del mundo también exige a veces calma, serenidad, mirar dentro, pararse y hacernos una pregunta importante: ¿qué quiere Dios de nosotros? Yo diría que lo que quiere es que nuestro propósito sea poner cada día nuestro empeño, que es la voluntad, y nuestra capacidad, que es la inteligencia, a su servicio. Esto en el derecho se llama una obligación de medios, no una obligación de resultado. Lo que quiere es pico y pala. Lo que quiere es que nadie dé un paso atrás. Lo que quiere es que trabajemos para construir el reino de Dios en la tierra. Para los propagandistas, nuestro puente hacia Él, nuestra manera de conectarlos es nuestro carisma. Por medio de Él es como nos acercamos a Jesucristo y acercamos su mensaje también a la sociedad. Porque nuestra carisma, en definitiva, es la manera que hemos elegido de servir a Dios y de servir a los demás, a Dios y al prójimo. Y finalmente, formación. Porque a todo esto responden las jornadas sobre católicos y vida pública, que este año llevan el lema que todos tenéis en la información que os hemos dado. Cada año, cada centro de la CDP celebra unas jornadas de católicos y vida pública, que en palabras de su directora, que hoy nos acompaña, Leo, se han convertido en un espacio para el encuentro, la formación, la reflexión y la toma de conciencia sobre la tarea y el compromiso que a los católicos nos corresponde a la hora de dar testimonio de nuestra fe en la vida pública. Con ellas pretendemos dar respuestas a una necesidad que hoy está muy presente: la presencia activa de los laicos, la participación y su compromiso evangelizador en la sociedad. Desde la Asociación Católica de Propagandistas os invitamos a participar en estas jornadas, que comienzan además con un tema nuclear tras esta presentación: la presencia católica en la educación superior.
porque debemos reivindicar que ciencia y fe pueden y deben ir de la mano, como lo han hecho durante siglos. A veces oímos que la religión es un misterio, pero ese Dios de misterio, ese Dios basado en misterio, es un Dios que tiene fácil reputación, no ese es el Dios de la doctrina cristiana. En realidad un Dios así resulta finalmente enemigo del hombre, porque para existir y ser importante necesita un hombre ignorante y un hombre atrasado. Los cristianos no solo no tenemos miedo a la investigación científica, sino que la alentamos y en muchos casos la protagonizamos. Así lo hemos hecho durante siglos. Nos lo recuerda la Gaudium et Spes cuando dice que la investigación metódica en todos los campos del saber y conforme a las normas morales nunca será realmente contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Tras esa interesante conferencia, continuaremos mañana con una mesa redonda que promete ser apasionante, en la que podremos escuchar el testimonio de un médico, intensivista de una UCI pediátrica, de una periodista, de un docente y de un político que también es docente, sobre cómo evangelizar en la vida pública en cada uno de estos ámbitos, en cada una de estas profesiones. Porque no olvidemos una cosa y ya finalizo. El gran reto de hoy es vivir el cristianismo, pensarlo y expresarlo en comunión con la cultura de nuestro tiempo, sin dejar, por supuesto, de resistirnos a aquellos rasgos de la misma que deshumanizan a la persona. A todos, os reitero en nombre del Centro de Cádiz, nuestro agradecimiento por vuestra presencia aquí. Muchas gracias. Pues don Rafael, cuando usted quiera. Pues muchas gracias. Quiero en primer lugar saludaros a todos y decir, pues como siempre, que me siento muy a gusto entre vosotros y quiero saludar especialmente a don Alfonso. Es un placer compartir este espacio y esta mesa hoy aquí juntos. Por supuesto a Rodrigo, el secretario del Centro de Cádiz, y como no, pues a don José, que viene de la Universidad CEU de Sevilla, la Fernando III, que tendrá después su exposición y su ponencia, a don Manuel, el consiliario, Manuel de la Puente, y a todos los demás amigos que coincidimos tantas veces en tantos lugares. La verdad es que tengo que decir, don Alfonso, que soy un habitual. A mí me gusta venir, en primer lugar, aprender. Lo que pasa es que ustedes se empeñan en que en lugar de aprender me dedique a enseñar o por lo menos a opinar. Bueno, espero compartir unas reflexiones que puedan ser útiles. Me han pedido, siendo el tema de estas jornadas de católicos y vida pública, evangelizar en la vida pública, respuesta cristiana a los problemas de hoy, me han pedido que aventure unas líneas de cómo responder cristianamente ante la indiferencia religiosa. Pues bien, el tema de la indiferencia religiosa es recurrente, lo citamos muchas veces, hablamos de ello. Lo que pasa es que no es tan fácil de definir. La propuesta debería estar respondida ya a primera vista en el mismo título de las jornadas, cómo evangelizar la vida pública, la vida social, y no tendría por qué ser una respuesta muy difícil, por lo menos desde el punto de vista abstracto, doctrinal, aunque la realización de estas cosas siempre es más complejo, puesto que estamos familiarizados y hemos asumido ya la evangelización como el principio, diríamos, directivo o la propuesta más importante de la Iglesia de nuestro tiempo. La nueva evangelización que llamaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II y el Papa Benedicto, y que, pues bueno, pues la reducimos más en el lenguaje del Papa Francisco simplemente a evangelizar, porque tampoco abunda o añade muchísimo más. Sabemos lo que queremos decir. Esto es la propuesta más firme y imperativa de la Iglesia de nuestro tiempo. Sin ir más lejos, la pasada edición en este encuentro hablamos también de evangelización. Sin embargo, hablar de la indiferencia ante lo religioso, yo creo que nos sitúa más en esos destinatarios a los que deberíamos evangelizar con los métodos de la evangelización o con nuestro testimonio.
yo quisiera antes, no sé si precisar o por lo menos hacer pensar qué se entiende o qué entendemos por indiferencia religiosa, o cómo llegar a un ambiente indiferente o a las personas que lo son. ¿Es lo mismo hablar de indiferencia religiosa que de ateísmo? ¿O el agnosticismo? ¿O el paganismo? Posiblemente no. Cada una de estas realidades tendría sus expresiones o se podría matizar con particularidades. Pero los calificados como ateos o como paganos o agnósticos pueden ser indiferentes religiosamente o no. Se identifica indiferencia religiosa con increencia. También yo creo que este es un tema un poco particular que nos llevaría además un poco lejos, porque habría que reflexionar no solamente con los increyentes que nos encontramos hoy. Hubo hace ya unos cuantos años un congreso en Roma, yo creo que estaba planteado por la Congregación de la Evangelización, sobre la increencia, y hablaban de, bueno, primero, antes parecía que eran más claras las fronteras. Aquí están el mundo sin Dios, el mundo ateo, y aquí estamos los creyentes. Hoy esa frontera se puede definir claramente, dónde empiezan los creyentes y dónde empiezan los increyentes. Es más, en aquel congreso se atrevieron a decir que habría que pensar, por lo menos entre nosotros, los que vivimos o participamos o nos sentimos allegados a la Iglesia, tendríamos que reflexionar sobre la increencia de los que creemos, de los creyentes. Vamos a ver, para no hacer un juego de palabras ni liarnos, ¿se puede decir que los creyentes tenemos increencia? Y decían en aquellas conclusiones del Congreso, sí, nuestra increencia es más bien una mala creencia. Aquí habría que hablar a lo mejor de la secularización interna de la Iglesia, de estas cosas que han sido pues también reflexionadas a veces, hay que volver sobre ellas, de tanta gente como se considera cristiana, católica, en 3 ocasiones de la vida, en el nacimiento, en la primera comunión, en la boda, cuando se muere un familiar, pero luego a lo mejor ni sus convicciones ni su coherencia de vida hablan o hacen una referencia a la vida cristiana. Sería una manera imperfecta de creer, habría que hablar de la mala creencia. Y eso sería increencia, indiferencia. Bien, me parece que el tema es complejo. Habrá que precisar si entendemos esta indiferencia religiosa como frialdad o desinterés o insensibilidad o algo parecido. Es decir, aterrizando un poquito más, indiferencia respecto a la fe describe más bien, me parece, por una parte, la aparente ausencia de inquietud religiosa de muchas personas, pero también, por otra parte, la afirmación de la irrelevancia de Dios y de la dimensión religiosa. Quizás sean aquellas personas las que no se pueden enmarcar cuando hablamos hoy o se habla del retorno a lo religioso después de una época muy materialista. A lo religioso no quiere decir que sea la fe católica, pero sí pues como una vuelta a lo espiritual de alguna forma. Habría que incluir aquí al nihilismo y a los nihilistas. Hombre, el nihilismo es literalmente invivible, no hay quien lo viva. Aunque profesen teóricamente el nihilismo, en el fondo los nihilistas viven
como si no todo fuese absurdo, no todo es absurdo, no todo no tiene sentido, y como si la nada no tuviese la última palabra, es decir, al final sus actos contradicen sus teorías. Porque en el fondo, y esto sirve ya de una pista de entrada, el hombre está estructuralmente diseñado para la esperanza y necesita el sentido, por eso busca el sentido. Dum spiro espero, dice el adagio latino. Daría mucho de sí estudiar en qué medida influye en todo esto el individualismo contemporáneo que citamos muchas veces. Hay que recordar la obra famosa de la era del vacío de Lipovetsky, el sociólogo francés, que ha puesto en crisis las instituciones. O habría que hablar de las características de esta modernidad líquida, calificada así por el conocido Bauman. Paradójicamente, esto nos ha llevado, toda esta situación, diríamos, de ausencia de Dios, a una explosión de los sentimientos, y lo que llama este clérigo que está en Roma, no sé si es, creo que es italiano, Armando Matteo, ha venido a España el año pasado un par de veces, la sociedad de Peter Pan, donde nadie quiere ser adulto, unido pues a muchos de estos rasgos del individualismo contemporáneo, a la modernidad líquida, una serie de cosas, ¿no? Y al final hay como una reacción o una hartura de la ilustración racionalista y que nos lleva a pensar poco, pero a un caldo de cultivo de los sentimientos muy especial. Bien, sirva esto como introducción. Ahora, a la hora de ofrecer el Evangelio y la vida cristiana, yo creo que todas estas cosas nos pueden hacer pensar y nos sitúan, pero yo pienso que no hace falta resolver todas estas cuestiones para ofrecer una respuesta. Yo propongo, por tanto, pensar cómo evangelizar hoy a los increyentes y a los alejados de la fe, sabiendo que son, en muchos casos, se da esta insensibilidad que les distancia más de nuestras ofertas, pero damos por supuesto que no tienen curiosidad por la religión o por la fe. Ahora yo empezaría por preguntarme o preguntarnos, ¿estos supuestos indiferentes es que son insensibles a todo testimonio de vida, al atractivo de una vida lograda, a cualquier manifestación del perdón o de la entrega o del amor generoso? Pues sinceramente creo que no. Estos huidizos de un excesivo racionalismo no parece que se han ido al mundo de los sentimientos, han dado un pendolazo al otro extremo. ¿Son siempre tan superficiales que no buscan nunca la verdad? ¿O su corazón no está lleno nunca de deseos? Pues creo que no. Por tanto, yo creo que podemos contar siempre con candidatos al encuentro con Cristo mientras quede en las personas sentimientos humanos verdaderos, el atractivo por la belleza, la capacidad de amar y la necesidad de ser amado, mientras quede sobre todo deseo de infinito y de respuestas a los interrogantes de la vida. Es decir, mientras quede en nuestro corazón una cierta capacidad de verdad o de bien o de bondad. Pensemos entonces en la evangelización que hemos de emprender, que es un poco la respuesta a qué hacer en esta situación, que sale al encuentro de todas las personas en sus circunstancias particulares. Y por supuesto, dejemos que el Espíritu de Dios abra los corazones en la circunstancia particular en que se encuentra cada uno. La oración a la que hacía mención al principio, que debemos tener los cristianos y los propagandistas como una condición de nuestra vida, además de todas esas cosas de la sintonía con Dios, es también una oración de intercesión. Debemos pedir para que sea el Espíritu el que abra los corazones. Como le dijo el obispo famoso a Santa Mónica, la madre de San Agustín, que además de hablar
a su Hijo de Dios, tenía que hablar a Dios de su Hijo. Nosotros también tenemos que hablar a Dios y pedir por aquellos candidatos a los que intentamos evangelizar o por lo menos mostrar algo más con nuestro ejemplo, con nuestra palabra. Bien, me gustaría señalar ahora unas líneas orientativas. La mayoría de ellas yo creo que están ya presentes en nuestro propósito de afrontar la evangelización de los alejados e incluso dentro de la misma vida eclesial, pues en situaciones como puede ser la iniciación cristiana. Hoy ustedes conocerán, más los clérigos que los laicos, a lo mejor algunos catequistas sí son conscientes, el nuevo directorio para la catequesis emanado de la congregación, de la evangelización, que me parece que es de la Santa Sede, tiene 2 años o 3 años, hace un replanteamiento de la catequesis en orden a la evangelización. Quiere decir que es una perspectiva misionera que posiblemente no figuraba en el directorio anterior, que no sé si era de los años 70 o 80, 70 más bien. Hay un documento muy sustancioso de la Congregación para el Clero de Roma, del Vaticano, donde plantea la vida de las parroquias como para afrontar una renovación misionera, dando a entender, vamos, diciendo claramente, que el panorama que ha cambiado en el mundo que nos rodea exige de una orientación distinta de nuestra manera de vivir el apostolado, incluso dentro de la parroquia, que está hablando de cristianos y de cristianos afines. Es decir, este presupuesto de la evangelización está presente pues en todas las condiciones ya, en todas las reflexiones de la Iglesia. En todos estos campos, incluso intraeclesiales, está ya presente, ya de estarlo siempre, la evangelización como un propósito indispensable. En primer lugar, creo que más que seguir haciendo un duelo inacabable por la desaparecida cristiandad, hay que responder a los retos con esperanza, con fidelidad, con sentido de la providencia, y hablar más de oportunidades, de adaptación, de análisis, de fe, de las situaciones de la vida, mucho mejor que de volver a hacer, a recuperar, a retornar, a retomar, porque a lo que pasó no vamos a volver nunca. Y sobre todo para no parecernos a los músicos del Titanic, tocando la misma música de siempre mientras el barco se hunde. En segundo lugar, creo que hemos de reconocer que Cristo no nos llama a ser meros espectadores ni a echar de menos una situación pasada, sino a vivir hoy con la responsabilidad y la decisión pues que conocemos en el nacimiento de la Iglesia, como tuvieron los apóstoles, los presbíteros, los obispos, los laicos, pues algo así como lo que cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, una Iglesia en salida, diría el Papa Francisco, marcada por la frescura del espíritu, que sin miedo veían todo con ojos de fe y oportunidades para mostrar al Señor. Entonces, como decía, ofreceré alguna clave para pensar y vivir en el mundo actual, sin ánimo de ser exhaustivo ni de agotar con estas líneas esta reflexión. Espero más bien que estas jornadas que están en este horizonte nos ayuden a profundizar en ello. La primera clave es, a mi entender, vivir con ejemplaridad los valores del Evangelio. Esto ya es una evangelización de alejados, de indiferentes, mucho más fuerte de lo que se cree. Pensando además que muchos de los valores que nosotros consideramos que deben ser universales y aceptados por todos, hoy estos valores cristianos se han convertido en muchos casos como contrarios al progreso de la humanidad. Entiéndase la defensa de la vida o la dignidad de la persona humana o la libertad, no digamos nada del matrimonio y la familia. Es decir, aquí se da una verdadera batalla contra el cristianismo que hay que librar con el testimonio y en el campo de las ideas,
intentando mostrar la eficacia y la bondad de la relación de Dios con los hombres, para que el contenido de la fe cristiana sea reconocido como una ayuda al desarrollo y a la convivencia de la sociedad. Pero hay que explicar la fe, transmitir el legado de la fe, hay que entrar en diálogo con el pensamiento y desentrañar sus contradicciones, rescatando los principios cristianos con racionalidad. Así dejamos espacio a Dios y así sacamos a Dios del espacio de las conciencias, donde quieren muchos que hoy esté reducido, y no en la vida pública. No deberíamos olvidar el potencial de la religión para despertar las convicciones morales, algo que no es independiente de su pretensión de verdad. Esto lo reconoce hasta el filósofo ateo Jürgen Habermas, que defiende hoy la función positiva de las creencias, que pueden desempeñar una función relevante y buena en la sociedad actual. El famoso filósofo francés conocido Fabrice Hafdach, director del Instituto Filántropos, que estuvo en Madrid en el mes de abril, hablaba de reconstruir una cultura desde la comunión con un bien que comunica. Es decir, el origen de esta pretensión está en que Cristo ha venido a buscarme y Él fue quien me escogió. Estoy obligado a dar testimonio de Él. Y incluso antes que el compromiso político, muy deseable por supuesto, no asequible para todos, ni al que se le puede invitar a todo el mundo, pero sí es para todos un compromiso en el espacio público, en la calle, en la sociedad, en la asociación de vecinos, en el APA del colegio, con la gente que conozco, con la gente con la que hablo. Ahí debo ser testigo de la existencia de Dios. Y en este espacio político debemos hacernos presentes con la moral humana, con lo que defendemos, que es humano y cristiano, que tiene sentido razonable y ofrece una justicia mayor. Un segundo rasgo para afrontar la increencia, pues yo creo que es el reto de las minorías creativas. Estas minorías creativas, el Papa Benedicto abundó mucho, hizo mucha referencia a ellas. Son necesarias comunidades cristianas coherentes con la fe, que sin huir de la sociedad muestren en sus palabras y en sus obras con creatividad una vida que es deseable vivir, porque responde a nuestras inquietudes y deseos y hace bueno al hombre y a la sociedad. Y estas comunidades generan cultura, espacios, tiempos en los que arraiga algo nuevo, donde genera un tejido social que necesariamente es influyente, determinante en la marcha de la sociedad. La fe cristiana fundamenta la vida social sobre principios tomados del Evangelio, pero su impronta positiva se percibe en el arte, en la literatura, en el pensamiento, en la cultura y en la ejemplaridad. Se podría hablar aquí de la fuerza de la esperanza. Esto de las minorías creativas a veces nos parece algo muy elitista o muy específico de gente muy concienzuda, pero es tan sencillo. Cuento una anécdota fácil. En un supermercado, un matrimonio con 3 niños o con 4 niños, uno en el carrito, los otros aquí comprando, y dice un señor a otro: ¿de qué parroquia serán estos? Así de simple. ¿Y dónde se encuentran matrimonios unidos con niños y con... ¿De qué parroquia serán estos? ¿O a qué movimiento pertenecerán estos? Y por no decir, unos amigos míos que estaba en una multinacional y estuvo en China destinado unos años, tenían 4 niños todos rubitos, monísimos, iban al supermercado y les hacían fotos los chinos, porque aquello llamaba la atención. Estaba prohibido el tener hijos y, en fin, todas estas cosas que conocemos. Es que es más sencillo de lo que parece, y cuando uno ve un ambiente cristiano, una vida de parroquia, un testimonio de fe, la vida religiosa, tantas cosas, ¿no?, que son pues ejemplarizante y hasta deseable, porque uno ve una vida buena y feliz en su conjunto.
Una tercera pincelada, un tercer camino, pues yo creo que vivimos en una primavera de los métodos de evangelización, que hay que aprovecharlos como instrumentos, sin absolutizarlos, por supuesto, pero que abren caminos nuevos con mucho atrevimiento y con un propósito decidido de innovar. Es la hora, estamos viviendo la hora de las experiencias que programan retiros, conciertos, movidas. Estoy pensando en Life Teen, Cenas Alfa, Retiros Emaús, FTA, Seminarios de Vida en el Espíritu, etc. Donde afluyen mucha gente que en principio no se sienten atraídos por lo ordinario a veces de la Iglesia, para desconcierto a veces de muchos sacerdotes que dicen ¿qué pasa? Y que lo que aquí hacemos no vale para nada, pues a mi parroquia no vienen. Y sin embargo se van corriendo porque no sé quién les ha dicho un retiro. Pues sí. Es que la vida es así, no vamos a discutir. Entonces hay cosas, vamos a pensar que están bendecidas por Dios, pues vamos a subirnos a la ola, pues porque ellas solas tienen un impacto y ese impacto es por algo. Hoy hay métodos de evangelización o de nueva evangelización que están siendo una herramienta de una gran renovación. A lo mejor este es el esperado nuevo Pentecostés del que se hablaba en el concilio, que es un motivo de gran esperanza, siempre que no se caiga en excesos ingenuos y se mantenga siempre la visión para ver los fundamentos auténticos. Es muy necesario, en este sentido, el liderazgo de los sacerdotes, de los obispos, capaces de acompañar con criterio y discernimiento, asegurando la comunión, la fidelidad al Señor. Pero creo que en todos estos campos hay que ver esta Iglesia en salida de la que habla el Papa Francisco, que toma la iniciativa sin miedo y sale al encuentro de los alejados. Y por último, un último lugar o momento pues para afrontar esta indiferencia son espacios de encuentro con los alejados. Yo creo que cualquier ocasión es una oportunidad para dar testimonio de la fe, pero hay unos espacios privilegiados para hacerlo. Por ejemplo, la atención a los necesitados, el trabajo con los pobres y desfavorecidos, las asociaciones de caridad y solidaridad, la espiritualidad de la misericordia. Yo recuerdo unos años que me tocó ser capellán de universidad, donde estaba prohibida la entrada de la iglesia de alguna forma. Yo hacía mi trabajo en el bar, en la cafetería, era un asiduo. Al principio llamaba la atención allí un cura, luego pues era uno más del paisaje, no pasaba nada, la gente me saludaba, la gente le extrañaba. Como allí no había oportunidad de hacer una cosa directamente cristiana, pues hicimos una asociación que era pues para los damnificados, no sé qué terremoto, no sé qué historia hubo en Hispanoamérica. Pues allí se hacían tómbolas, se hacían no sé qué, donde acudía la gente con un deseo de servicio, de buena voluntad, y allí se encontraban con los que eran cristianos y daban razón de su fe y por qué hacían aquello. Bueno, pues aquello fue muy fecundo, es una pequeñísimo ejemplo de muchísimas cosas que se hacen. Son lugares de encuentro, lugares a veces de frontera, donde podemos entrar, darnos a conocer y evangelizar. También incluso celebraciones cristianas ocasionales, desde funerales, matrimonios, primeras comuniones, la misma religiosidad popular de la que hoy hablamos con frecuencia, tanto en sus manifestaciones como en los grupos centrados en ellas. La misión popular o misiones populares que no han pasado de moda, se siguen haciendo, que son tiempo extraordinario de la misión, pues que convoca a veces alejados de la fe. Y hoy se habla, afortunadamente, mucho del primer anuncio, pero se empieza a hablar también, gracias a Dios, del segundo anuncio, porque el primer anuncio de la fe para el que no conoce a Cristo, el que no conoce la vida cristiana, puede ser muy interesante, pero ¿qué pasa con todos aquellos que fueron en un momento evangelizados? Algunos incluso tuvieron un sentido de pertenencia a la Iglesia, se identificaban con la vida cristiana y lo dejaron. Ese es el segundo anuncio, o ahí hay que hacer ese segundo anuncio como proclamación del Evangelio a quienes se apartaron después de un primer contacto con la vida de fe. Termino con dos consideraciones finales. La primera y más importante,
que hemos de poner siempre a Jesucristo en el centro de la vida cristiana y de la evangelización. Es decir, hablaremos de métodos, hablaremos de oportunidades, hablaremos de acciones, propuestas, pero la fuente de nuestra vida nueva y de nuestra esperanza es Cristo resucitado, y Él es el centro de la vida cristiana. Y Cristo es contemporáneo nuestro y nos alimenta y sostiene con la gracia de los sacramentos, la escucha de la palabra de Dios y su presencia en la Iglesia. Su cercanía y su presencia han transformado a las personas concretas, como lo fueron en su tiempo San Agustín, Santa Teresa de Jesús, o más cerca de nosotros el Padre Pío, o cualquiera de los santos actuales, o cualquiera de nosotros. Él está en el origen de todo y atrae con la fuerza de la cruz y de la resurrección. Y Él cuenta con nuestra colaboración y nos llama a ser sus testigos y nos envía en su nombre. Él es el centro de la evangelización. Sin atender a Cristo, sin mostrar a Cristo, sin proporcionar el encuentro personal con Cristo, no hay transmisión de la fe. Puede haber un testimonio, evidentemente, porque Él es el centro de nuestra espiritualidad, de nuestra formación y de nuestra vida cristiana. Por tanto, lo que no podemos aceptar, yéndonos al polo opuesto, es vivir como si Dios no existiese. Y la segunda consideración final, algo que me parece muy consolador, pero que a veces nos olvidamos. Una situación del ateísmo, del agnosticismo, de la indiferencia, pues es siempre preocupante y nos parece trágico. Pero a ver, un rasgo de la Iglesia, de su misión y de su vocación, o de la vocación y de la misión de sus miembros, es su carácter dramático en la historia, que implica pues la libertad de los hombres, la gracia de Dios. Es decir, desde Cristo en adelante, desde los inicios de la Iglesia Apostólica, la evangelización ha sido siempre dramática y problemática, que es un poco, por remontarnos al Evangelio de San Juan, la luz de la luz y las tinieblas. Es decir, siempre habrá pues ese vivir la vida cristiana como dolores de parto por engendrar, ¿verdad?, esta vida. Dice San Pablo, el Espíritu gime también y nosotros gemimos en nuestro interior. Pues siempre. Entonces yo creo que nos viene bien conocerlo para no dramatizar más de lo debido y para, con el impulso y la seguridad que Dios nos da, afrontar pues esa indiferencia que puede hacer de una sociedad pues más refractaria al Evangelio de Cristo. Pero en fin, con estos rasgos que he mostrado, pienso, y por otros muchos que hay sin ninguna duda, que podemos afrontar la evangelización. Muchas gracias.